Bienvenidos al curso de Filosofía de la Educación en esta quinta sesión, donde vamos a tratar el tema de la escuela, cómo convertirla en realmente una experiencia educativa. Es ya la última sesión donde vamos a recuperar todos los conceptos anteriores. El objetivo de esta sesión, lo vamos a ver al final, es precisamente recuperar todos los conceptos vistos y poder trabajar en función a ellos. La sesión pasada habíamos visto el tema de la libertad, apostando por ella obviamente a través de un concepto interesante que Luigi Giussani, y seguramente lo han visto en su lectura, decía que era el riesgo educativo. La libertad, vista también como libertad moral, necesitaba una educación moral, porque era libertad para la plenitud del hombre, por lo tanto la exigía. Esta plenitud a la que todo educador debe ayudar a su estudiante, según todos los documentos que vimos en esa sesión, y había formas, el respeto, el diálogo y sobre todo una persona que estimule la comprobación de una experiencia propuesta. Es decir, el maestro que vive de esta forma propone a su estudiante el que compruebe si lo que le dice es cierto o no, y en esto estribaba el riesgo educativo. Pero la invitación siempre era, obviamente, hacia la plenitud del estudiante, ayudarlo a que se encuentre a sí mismo, a sus exigencias últimas, y tratar de responderlas a través del camino educativo. ¿Cómo trabajar entonces todos los temas que hemos visto, sobre todo la libertad, la formación, la educación en la escuela, a partir de los presupuestos que estamos dando? La escuela es ese espacio precisamente donde el docente tiene el momento para poder trabajar con los chicos a partir de la mirada de estos conceptos. Hablar de escuela en el Perú siempre es complicado, porque no solamente estamos hablando de cosas buenas, también estamos hablando de un trabajo junto con el ministerio, estar siguiendo el diseño curricular, la planificación, a veces nos llenamos de papeles, los medios nunca son los completamente necesarios, a veces tiene lo muy básico o a veces incluso menos que eso. Entonces estamos viendo cómo la educación peruana, cuando hablamos de escuela, nos encontramos con muchos límites. Y estos límites son precisamente los que nos ayudan a pisar, a hacer concretas estas ideas base, estas ideas filosóficas que hemos estado viendo. En ese sentido, una escuela debería ser un espacio, como ahora lo vamos a ver en distintas experiencias, donde el alumno se encuentre a sí mismo, encuentre un docente que pueda enseñarle, guiarle, fomentar el descubrimiento de sí mismo a través de la materia que le toque enseñar. Y al mismo tiempo, tomando en cuenta estos presupuestos filosóficos, el trabajo va a romper el esquema mecanicista o incluso podríamos decir simplemente de acompañamiento. No, el docente es más que un acompañante, es un maestro. Y esta palabra debemos de otra vez tomarla con todo el peso que tiene. Por eso nosotros estamos hablando en esta sesión de cultura educativa. Tenemos que hablar de una cultura educativa para poder entender bien cómo aplicar todo esto, porque estos conceptos que hemos visto, por muy interesantes que sean, tienen que convertirse en cultura. ¿Y qué es cultura? Luigi Giussani explica en su libro Realmente se puede vivir así, la página 83, que la cultura es la conciencia crítica y sistemática de la realidad según la totalidad de los factores, la conciencia crítica y sistemática de una experiencia. Esta es la clave para poder entender qué cosa es cultura y cuando lo aplicamos a la educación obviamente la podemos transformar a la conciencia crítica y sistemática de la realidad educativa según la totalidad de los factores de esa realidad. ¿Cuáles son los factores de esa realidad? Familia, estudiante, maestro y en torno a una organización dirigida por un director. Ya hemos visto en la primera sesión incluso qué implicaba ser un director. ¿Se acuerdan en el caso de la profesora norteamericana que hablaba de liderazgo? Esto debemos de tomarlo en cuenta cuando veamos precisamente lo que queremos hacer como cultura, ¿no? Transformar la filosofía en cultura educativa.
Y no olvidemos la segunda parte, sería la conciencia crítica sistemática de una experiencia educativa, y es lo que vamos a hacer en esta sesión. Porque como bien se señala, toda cultura implica un juicio en este caso sobre la realidad educativa que nos toca vivir. Por eso es que no hay recetas. No hay recetas, porque cada realidad educativa es muy particular. Obviamente se pueden trabajar a través de grandes lineamientos, pero en su aplicación, es necesaria siempre la presencia de un maestro que sepa adaptar, que sepa juzgar la realidad precisa que vive y aplicar esos lineamientos generales a ese momento específico que le ha tocado vivir. Por eso es que también tenemos que tomar en cuenta y redescubrir a partir de estos presupuestos cuál es el centro de la educación, no solamente en lo que dice la filosofía, sino cómo se viven otras experiencias. Porque este es el punto clave de esta sesión. Hablar de experiencias educativas es precisamente entrar de lleno en las aulas que necesitan de un maestro, aulas que necesitan recuperar la figura de un profesor que sea consciente de sí mismo, de todo suyo y lo comunique con pasión. Por eso es que hoy más que nunca, aprender de la experiencia nos va a ser útil en esta sesión para que podamos entender también cómo este concepto de razón guía un trabajo en Finlandia, cómo es que la autoridad se concibe distinta en estos ambientes. Hay un director, hay un ministro, pero la concepción misma de la realidad y del educando y del educador son distintas para que podamos entender bien qué significa libertad en estos espacios. Solamente viendo ejemplos innovadores, distintos, que no siguen las corrientes que ya a veces quedan no solamente desfasadas, sino también corrientes que atentan contra la naturaleza del ser humano, dando una concepción mecanicista de la realidad. Solamente viendo corrientes de este tipo, experiencias de este tipo, podemos verificar que los presupuestos que hemos dado son verdaderos, corresponden a la naturaleza del hombre y nos van a ayudar a nuestro actuar educativo. No hay de otra forma. Antes que discurso, viene experiencia. Bien, en esta sesión entonces, que nos espera, vamos a leer, vamos a ver videos, vamos a estar en un continuo ir y venir entre textos, videos, escritura. Así es que preparémonos para poder participar y en centrar todo esto y juzgar, porque esta sesión básicamente es juicio, juicio de experiencias educativas.